El amanecer en la sierra de Oaxaca siempre traía consigo un silencio pesado, apenas roto por el canto de los gallos y el murmullo de los riachuelos que descendían entre las piedras. Mateo, un campesino de manos curtidas y espalda encorvada por los años de trabajo, se levantaba antes que el sol. Había heredado la pequeña parcela de su padre, junto con la esperanza de que el maíz nunca faltara en la mesa. Sin embargo, los últimos meses habían sido duros. La lluvia no había llegado a tiempo, y el terreno reseco parecía resistirse a la semilla como si guardara un rencor silencioso. Mateo respiró hondo y salió de su choza de adobe. El aire olía a tierra seca y a leña apagada. Se detuvo un instante mirando hacia el horizonte, donde las montañas parecían gigantes dormidos. Dentro de sí sentía un peso, las deudas en la tienda del pueblo, la preocupación por sus hijos pequeños que pedían más de lo que él podía dar, y la ausencia de su esposa, que había fallecido 3 años atrás. Desde entonces, la soledad lo acompañaba como una sombra persistente. Al llegar a la milpa, se arrodilló y pasó la mano por las hojas amarillentas del maíz. «Padre mío, dame fuerzas», murmuró en voz baja, sin darse cuenta de que sus palabras eran casi un lamento. Recordaba cómo su madre le enseñaba de niño a rezar frente a la Virgen de Juquila, patrona de los campesinos de la región, pero ahora la fe le resultaba lejana, como un eco que apenas podía alcanzar. Esa mañana, mientras acomodaba la herramienta para empezar la jornada, escuchó pasos. Giró la cabeza y vio a lo lejos la figura de un hombre que avanzaba lentamente por el camino polvoriento. El desconocido vestía ropa sencilla, un manto claro que cubría sus hombros y se apoyaba en un bastón improvisado. Caminaba despacio, como si el cansancio le pesara más que el propio sol. Mateo frunció el ceño. En el pueblo era raro ver forasteros. La sierra no era sitio de paso para viajeros. Se quedó observando hasta que el hombre se acercó lo suficiente para que pudiera notar su rostro. Barba corta, mirada serena y unos ojos que parecían contener tanto cansancio como ternura. «Buenos días, hermano», saludó el forastero con voz suave. Mateo dudó. No era de hablar mucho con extraños, pero algo en la forma en que aquel hombre lo miraba, sin dureza ni amenaza, le dio confianza. «Buenos días. ¿De dónde viene usted?», preguntó, secándose el sudor de la frente, aunque apenas era temprano. «De lejos, muy lejos», respondió el forastero. «He caminado durante días y mis fuerzas se han ido agotando. Busco un poco de agua, quizá un rincón donde descansar». El campesino miró hacia su choza, luego de nuevo al hombre. Sabía que en el pueblo muchos desconfiaban de los forasteros. Se decía que algunos llegaban con malas intenciones, robando gallinas o estorbando en las fiestas, pero algo dentro de él, quizá un recuerdo de su madre que jamás negaba un plato de frijoles a nadie, lo empujó a responder distinto. «Venga conmigo», dijo finalmente. «No tengo mucho, pero lo poco que hay se comparte». El forastero sonrió como si hubiera esperado esas palabras. Caminaron juntos hasta la choza. El techo de tejas estaba torcido y las paredes de adobe mostraban las grietas del tiempo. Dentro, el ambiente olía a humo y tortillas del día anterior. Mateo le sirvió un jarro de agua fresca, sacada del cántaro de barro, y un poco de pan duro que había quedado de la semana. «Gracias, hermano», dijo el hombre al tomar el jarro. «No imaginas lo valioso que es este gesto». «Es lo que hay», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. «Aquí en el campo uno aprende a dar, porque sabe lo que cuesta no tener». El forastero lo observó en silencio, como si en esas palabras hubiera más verdad de la que el propio campesino reconocía. Durante un rato, ninguno habló. Afuera, el viento agitaba las ramas de los huizaches y un burro rebuznaba a lo lejos. Mateo, inquieto por la presencia de aquel extraño, decidió preguntar: «¿Y hacia dónde va usted?». El hombre levantó la vista, fijando sus ojos brillantes en los de él. «Voy en busca de quienes han olvidado la esperanza. Mi camino me lleva donde la gente ha perdido la fe en que la vida puede cambiar». Mateo tragó saliva. Esa respuesta le pareció extraña, demasiado profunda para una simple conversación de camino. Sintió un nudo en la garganta, pues en el fondo se reconocía en esas palabras. «Aquí la esperanza es difícil de mantener», confesó con voz apagada. «La tierra no da, las deudas crecen
y a veces uno piensa que Dios se olvidó de nosotros. El forastero lo miró con compasión y dijo: Dios nunca se olvida de sus hijos, aunque el dolor les haga creer lo contrario. Mateo bajó la mirada removido por esas palabras. En ese instante, sus hijos entraron corriendo, descalzos y riendo, buscando a su padre. Al ver al extraño, se detuvieron sorprendidos. «¿Quién es, papá?», preguntó el mayor. «Un viajero cansado que necesitaba ayuda», respondió Mateo, sin saber qué más decir. El forastero sonrió a los niños y les acarició la cabeza con ternura. Ellos, sin miedo, se acercaron como si lo conocieran de siempre. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las montañas y teñía de rojo los cielos, Mateo sintió que algo había cambiado. No sabía qué, pero la presencia de aquel hombre en su choza no era común. Había en sus palabras un peso, en su mirada una luz que lo desconcertaba. Y aunque la jornada había sido larga y el cansancio lo dominaba, esa noche tardó en dormir, pensando en quién sería realmente ese forastero que había llegado a su puerta. El amanecer del día siguiente trajo consigo un cielo despejado, aunque el calor prometía ser más fuerte que el anterior. Mateo se levantó con la misma rutina de siempre: encender el fogón, preparar café de olla con un poco de piloncillo y alistar las herramientas para ir a la milpa. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Había despertado recordando al forastero que dormía en un rincón de la choza, sobre un petate que le había tendido la noche anterior. El hombre descansaba tranquilo, con una expresión serena que contrastaba con la dureza de la vida campesina. Los niños lo miraban con curiosidad, como si su presencia llenara la casa de un aire distinto. «Papá, ¿va a quedarse mucho tiempo?», preguntó el menor mientras mordía una tortilla recién calentada. «No lo sé», respondió Mateo sirviéndose café. «Solo Dios sabe sus caminos». El forastero se levantó poco después, agradeció la hospitalidad y pidió acompañar a Mateo al campo. Al principio, el campesino dudó. No quería cargar a un extraño con las penas de la tierra ni exponerlo al sol inclemente, pero había algo en la forma tranquila de hablar del hombre que lo hizo aceptar. «Está bien, venga conmigo», dijo, ajustándose el sombrero de palma. Caminaron entre senderos polvorientos, rodeados de nopales y mezquites. El viento levantaba polvo que se pegaba en la piel. Mateo le mostró los surcos resecos donde las plantas luchaban por sobrevivir. «Aquí debería haber maíz alto, verde, con mazorcas llenas», explicó con tristeza. «Pero mire usted, apenas si alcanza para tortillas mal hechas». El forastero se agachó, tomó un puñado de tierra entre sus manos y la dejó caer lentamente. «La tierra también tiene sed», dijo con calma, «y como el corazón del hombre, cuando se seca, parece que nada puede florecer». Mateo lo miró con extrañeza. No estaba acostumbrado a escuchar metáforas en medio del campo. Sus vecinos solían hablar con crudeza. «La tierra ya no sirve, el gobierno nos olvida, Dios ya no escucha», pero las palabras de ese hombre tenían un tono distinto, como si escondieran un mensaje más profundo. «¿Y qué se hace cuando la tierra se seca?», preguntó casi desafiándolo. «Se espera con fe la lluvia», respondió el forastero, «y mientras tanto se sigue sembrando, aunque parezca inútil». Mateo soltó una risa amarga. «La fe no paga las deudas en la tienda, ni llena la barriga de los chamacos». El forastero lo observó en silencio, como quien sabe que la respuesta llegará en su momento. Más tarde, al regresar del campo, se encontraron con don Gregorio, el vecino más viejo del pueblo, sentado en la sombra de un árbol de guaje. Era un hombre desconfiado, siempre refunfuñando sobre la suerte y los tiempos difíciles. Al ver al forastero, entornó los ojos. «¿Y ese quién es, Mateo?», preguntó con desconfianza. «Un viajero cansado que necesitaba agua y descanso», respondió el campesino, tratando de sonar despreocupado. «Ten cuidado, muchacho», advirtió don Gregorio. «No es bueno abrir la puerta a cualquiera. Hay muchos que solo vienen a aprovecharse de los pobres». El forastero sonrió con calma y saludó al anciano con un gesto de respeto. Don Gregorio, sorprendido por la serenidad de aquel hombre, no insistió más, aunque se quedó murmurando entre dientes. De vuelta en la choza, los niños jugaron alrededor del visitante como si lo conocieran de toda la vida. Él les contó historias sencillas, llenas de enseñanzas sobre la bondad y el valor de compartir. La risa de los pequeños llenó el ambiente, rompiendo el silencio que solía reinar en aquella casa. Esa noche,
mientras el fuego crepitaba en el fogón y el aroma del frijol cocido inundaba el aire. Mateo sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: paz. Observaba a sus hijos reír, al forastero conversar, y se dio cuenta de que a pesar de la pobreza no estaban solos. Antes de dormir, se atrevió a preguntar: «Hermano, ¿cómo se llama usted?». El hombre lo miró fijamente, con una sonrisa suave. «Llámame simplemente un servidor del camino», respondió. Mateo no insistió. Había algo misterioso en esa respuesta, pero también una calma que lo desarmaba. Cerró los ojos esa noche con una sensación extraña. Por primera vez en años, sintió que tal vez la esperanza no estaba del todo perdida. Al tercer día, el rumor del forastero ya corría por San Miguel del Valle. Las comadres lo mencionaban en la pila del agua, los arrieros lo comentaban al pasar con sus burros, y hasta el tendero, don Lino, lo usó como excusa. «Si hay comida para extraños, también hay para pagar», gruñó. Mateo tragó ese desdén con la cabeza baja, sabiendo que debía sacos de maíz, sal y jabón desde hacía meses. El sol caía vertical cuando Mateo salió hacia la milpa con el forastero. El aire estaba quieto, como atrapado en una fotografía de polvo. «Hoy toca limpiar la acequia», murmuró. Sin agua, la milpa moriría, pero la acequia llevaba semanas llena de lodo. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó el forastero. «No es mucho lo que se puede hacer con dos», respondió Mateo. «Además, la gente dice que no te conoce. Cuando el agua llega, nadie pregunta de quién fue la pala», dijo él con una sonrisa breve. Caminaron por la vereda entre nopales, oyendo el chasquido de las chicharras. Se toparon con Elena, la viuda que vendía tortillas en el atrio. Llevaba una cubeta y un rebozo gastado. «¿Vas a la acequia?», preguntó. «Sí, doña Elena. A ver si logramos que baje el agua hasta las milpas bajas. Mi hijo anda en la ciudad. Puedo ayudar un rato. Mi parcela también se está secando. Toda ayuda cuenta», dijo el forastero. Llegaron a la acequia. Un hilo de agua gris peleaba por avanzar entre barro cuarteado. Mateo hundió la pala. A su lado, el forastero trabajó sin quejarse. Elena, con una azada vieja, iba sacando raíces. El sol subía, y la sombra apenas engañaba el calor. «No duraremos mucho si no llegan más», jadeó Mateo. «Grita», sugirió el forastero. «El que no oye el llamado no puede decir que no le hablaron». Mateo lanzó 3 gritos largos. El eco rodó por la loma. Por un momento, solo respondió el zumbido del calor. Luego apareció don Gregorio con un pico al hombro. «Vengo porque el agua no distingue viejos de jóvenes», rezongó. Detrás llegaron 2 primos de Mateo, y más tarde la maestra Clara con botas de hule. La acequia empezó a despejarse a golpes de pala y pico. A cada tramo liberado, el agua se animaba un poco más. «Así es con el corazón», dijo el forastero. «Cuando se quitan los escombros, vuelve a correr». «¿Siempre hablas así?», bufó don Gregorio. «A veces hay piedras que uno cree parte del cuerpo y solo estorban», añadió la maestra clavando la pala. Mateo miró a su alrededor. Hacía tiempo que no veía a los vecinos unidos. Se secó la frente. «Gracias por venir. Si el agua alcanza los surcos bajos, mañana habrá tortillas menos duras». «Y si no alcanza», replicó un primo, «al menos la acequia quedará limpia». El forastero levantó la vista al cielo sin entrecerrar los ojos. Elena lo observó de reojo. «¿No te quema el calor?». «Quema», respondió él, «pero hay fuegos que purifican». Trabajaron hasta que el mediodía rajó el día en 2. Entonces ocurrió algo. Del fondo de la acequia brotó un borbotón. No era milagro, sino que arriba alguien había abierto una compuerta trabada. El agua se lanzó por el cauce. Se llevó barro y pequeñas ramas. Mojó tobillos. La gente rió sin darse permiso. Una risa corta, desconfiada. «¿Quién abrió esa compuerta?», gritó la maestra. «Yo no fui», dijo don Gregorio. «Ni nosotros», dijeron los primos. Elena miró al forastero que simplemente apartaba ramas. Mateo sintió un cosquilleo en el pecho. «Sea quien sea, que Dios se lo pague», dijo hundiendo de nuevo la pala con ímpetu. Por la tarde el agua alcanzaba los surcos. No era abundante, pero bastaba para humedecer la tierra. Las hojas del maíz parecieron enderezarse un poco. La gente se despidió cansada y contenta. Don Gregorio se acercó al forastero. «No sé quién eres, pero tienes espalda y lengua rara». «La lengua solo dice lo que el corazón entiende», respondió él.
De regreso, Mateo sintió los pasos más ligeros. En la entrada del pueblo, los niños corrían tras una pelota hecha con calcetines viejos. La campana de la capilla sonó 3 veces. El padre Ramiro convocaba a una reunión por la sequía. El forastero se detuvo. «¿Vamos?» «No me gusta hablar en público», dijo Mateo. «Además, don Lino seguro va a echarme en cara lo que debo. El miedo seca la lengua como la sequía seca la tierra. Pero cuando uno habla con verdad, a veces llueve». En casa, los niños contaron que el agua había llegado hasta las calabazas detrás de la choza. «Mira, papá, brillan», dijeron. Mateo preparó frijoles y tortillas. Comieron en silencio. «Voy a ir a la reunión», anunció. «Yo iré contigo», respondió el forastero. Mateo lo miró sorprendido. No sabía si el pueblo lo aceptaría o lo rechazaría. Lo único claro era la necesidad. Sin agua, sin crédito, sin unión, el campo los expulsaría a la ciudad como espigas vacías. La campana volvió a sonar. Mateo respiró hondo y salió con el forastero hacia la capilla, dispuesto a decir con su voz lo que su corazón necesitaba sacar del lodo. La capilla de San Miguel del Valle estaba iluminada con velas, porque la luz eléctrica apenas alcanzaba en las noches de verano. Las bancas de madera crujían bajo el peso de los campesinos que habían dejado sus herramientas para escuchar al padre Ramiro. En el altar, junto a la imagen de la Virgen de Juquila, ardía un cirio que parecía pequeño ante la tensión que flotaba en el aire. Mateo entró con paso inseguro, acompañado del forastero. Varias miradas se giraron hacia ellos, algunas de sorpresa, otras de desconfianza. Don Lino, el tendero, frunció el ceño como quien cuenta monedas en silencio. Elena, la viuda, inclinó la cabeza a modo de saludo. La maestra Clara levantó la mano, animándolo a sentarse cerca. El padre Ramiro carraspeó y comenzó a hablar. «Hermanos, sabemos que el pueblo está pasando por una sequía que nos pone a prueba. La acequia volvió a correr, sí, pero no podemos confiar solo en eso. Necesitamos organizarnos, apoyar a los más débiles y buscar juntos soluciones». Un murmullo recorrió el lugar. Uno de los hombres de sombrero ancho levantó la voz. «¿Y qué hacemos con las deudas, padre? Don Lino no fía más, y los que sembramos frijol tampoco sacamos nada». Don Lino, ofendido, replicó: «Yo no puedo regalar la mercancía. También tengo familia. Si todos dejaran de pagar, mi tienda se cierra». Mateo sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. El forastero lo miró en silencio, como invitándolo a hablar. Tragó saliva, se levantó y con voz temblorosa dijo: «Yo le debo a don Lino, y mucho. No me avergüenza reconocerlo. Pero hoy vi algo distinto. Cuando limpiamos la acequia, el agua llegó hasta parcelas que ya dábamos por perdidas. Eso pasó porque trabajamos juntos, no porque uno solo lo hiciera». El murmullo se intensificó. Algunos asentían, otros murmuraban con escepticismo. El forastero permanecía callado. Sus ojos brillaban como brasas encendidas en la penumbra. «Lo que Mateo dice es cierto», intervino la maestra Clara. «Si seguimos pensando solo en lo nuestro, cada uno se hundirá en su problema. Pero si nos unimos podremos resistir». «Palabras bonitas», bufó don Gregorio desde el fondo. «¿Y de qué nos sirven si no llueve?». El forastero se levantó lentamente. Su voz era suave, pero resonó como si el techo de tejas amplificara cada sílaba. «El cielo dará lluvia cuando llegue su hora, pero si el corazón del pueblo está dividido, ni la lluvia será suficiente. El agua se desperdiciará como granos entre los dedos». El silencio cayó sobre la capilla. Nadie sabía quién era ese hombre, pero la forma en que hablaba los atravesaba como cuchillo en manteca. El padre Ramiro asintió, mirando al forastero con respeto. «El hermano tiene razón. Tal vez esta sequía no es solo prueba del campo, sino también de nuestra fe y nuestra unión». Mateo respiró más aliviado. Se sentía extraño, como si una carga invisible se hubiera aligerado. Se atrevió a mirar a don Lino. «Yo no puedo pagarle todo de golpe, pero le propongo ayudar en su parcela, o trabajar en la tienda unas horas hasta saldar la deuda». El tendero dudó. Sus labios se apretaron como queriendo rechazar la idea, pero el murmullo de la gente, el peso de la mirada del padre Ramiro y las palabras del forastero lo obligaron a ceder. «Está bien, Mateo. Veremos qué se puede hacer». Un murmullo de aprobación recorrió el templo. Era pequeño, pero era un paso. La reunión terminó con una oración.
Al salir, el aire de la noche era fresco y por primera vez en semanas, una brisa húmeda recorrió el valle. Algunos lo tomaron como casualidad, otros como presagio. Los niños corrían por el atrio, mientras los mayores conversaban en pequeños grupos. Mateo se quedó junto al forastero. «No entiendo cómo tus palabras calman a la gente», le dijo. «Yo mismo, que no quería hablar, sentí fuerzas para hacerlo». «La verdad no se impone con gritos», respondió el hombre. «Se ofrece como semilla, y el corazón decide si la deja germinar». El campesino guardó silencio, meditando esas palabras. El sonido de la campana volvió a sonar, pero esta vez no llamaba a reunión, sino al rosario de la noche. Algunos se arrodillaban en la plaza, otros se marchaban a sus casas. Mateo, de regreso a su choza, pensaba en lo que había visto. Vecinos que antes no se miraban, ahora conversando sobre limpiar la acequia en turnos, mujeres que planeaban hacer tortillas colectivas para repartir a los más necesitados. Todo eso había nacido en unas pocas horas. Al llegar, sus hijos dormían. El forastero se sentó en la entrada, mirando las estrellas. «¿Por qué haces esto?», se atrevió a preguntar Mateo. «No ganas nada quedándote aquí, ayudando a un campesino pobre y endeudado». El forastero lo miró con una ternura difícil de describir. Lo que se siembra en un corazón humilde puede alimentar a muchos. «No busco ganancia, busco vida». Mateo bajó la mirada. Por dentro, algo se quebraba y al mismo tiempo se reparaba. Una mezcla de vergüenza y alivio lo invadió. Esa noche antes de dormir, pensó en su esposa fallecida. Recordó cómo ella siempre decía: «Nunca cierres la puerta a quien toca, porque no sabes si es un ángel o un pobre que lleva a Dios consigo». Al fin entendía esas palabras, aunque aún no lograba descifrar quién era aquel hombre que había llegado a su vida. Los días siguientes en San Miguel del Valle estuvieron marcados por una extraña mezcla de cansancio y esperanza. El agua de la acequia corría con más fuerza de lo esperado, y aunque no era abundante, bastaba para mantener las milpas erguidas. Los vecinos se turnaban para vigilarla, limpiando ramas y piedras que podían obstruir el cauce. Por primera vez en mucho tiempo, el trabajo comunitario llenaba el ambiente de voces, risas y discusiones que no terminaban en pleitos. Mateo se levantaba cada mañana con la sensación de que el peso sobre sus hombros era más liviano. El forastero seguía a su lado, trabajando en silencio, conversando con los niños, ayudando a quien lo necesitaba. Aunque nadie sabía su nombre, todos lo reconocían ya como el caminante. Incluso don Gregorio, gruñón de oficio, lo saludaba con un gesto de cabeza cuando lo veía pasar. Una tarde, mientras reparaban la cerca que protegía la parcela, el campesino se animó a hablarle con más confianza. «Hermano, llevo días pensando, ¿por qué viniste a este lugar perdido? No hay caminos de comercio, no hay riquezas. Apenas si sobrevivimos». El forastero lo miró con calma, porque en los lugares olvidados es donde más se necesita recordar la luz. Mateo frunció el ceño. «Hablas como si supieras lo que siente uno cuando la vida se pone dura». «Lo sé», respondió él con firmeza. «Conozco el hambre, la sed, la soledad, el rechazo, pero también sé que en medio de todo eso hay una fuerza más grande que el miedo». El campesino quedó en silencio. Esas palabras lo atravesaban, como si fueran dirigidas a sus recuerdos más dolorosos. La muerte de su esposa, las noches de insomnio pensando en cómo alimentar a sus hijos, la vergüenza de deber en la tienda. Al día siguiente, la comunidad se reunió en la plaza. El padre Ramiro había convocado a todos para organizar un plan de riego más justo. Bajo la sombra de los árboles, hombres y mujeres discutían acaloradamente. «Mi parcela está más arriba», gritaba uno. «Si no me toca primero, cuando llegue el agua ya no quedará nada». «¿Y los de abajo qué?», respondía otro. «Siempre nos dejan lo que sobra». El ambiente se caldeaba. Mateo miró alrededor nervioso. No quería que todo lo logrado en los últimos días se desmoronara en un instante. El forastero tranquilo se adelantó y habló con voz clara. «El agua es como la vida. Si uno la acapara, se pudre. Si se reparte, florece». El murmullo se detuvo. Todos lo escuchaban. «¿Y quién eres tú para decirnos cómo vivir?», preguntó con dureza un joven cruzado de brazos. El caminante no se ofendió. Su mirada era serena, como si supiera que la pregunta nacía del dolor y no del desprecio. «No soy nadie más que un hermano en el camino.
pero he visto lo que pasa cuando un pueblo se divide, y también lo que sucede cuando se une. Mateo tomó aire, sintiendo el impulso de apoyar. Lo que dice es verdad. El otro día limpiamos la acequia juntos, y todos vimos cómo el agua volvió a correr. Si cada quien hubiera trabajado por su lado, todavía estaríamos esperando. El padre Ramiro levantó la mano para calmar los ánimos. Hermanos, no olvidemos que no luchamos unos contra otros. Luchamos contra la sequía, contra la pobreza, contra la desesperanza. Si nos dividimos, estamos perdidos. Las palabras surtieron efecto. Los murmullos se convirtieron en acuerdos. Turnos de riego, ayuda mutua, vigilancia compartida. El ambiente fue cambiando, aunque no faltaron miradas recelosas y gestos de desconfianza. Esa noche, Mateo volvió a su choza agotado pero satisfecho. Sus hijos corrieron a abrazarlo, felices porque habían visto brotar nuevas hojas en las calabazas. El forastero se sentó junto al fuego y mientras bebía un jarro de atole, dijo: «Hoy diste un paso importante». La voz que nace del corazón siempre encuentra eco. Mateo lo miró con gratitud. «No sé cómo haces para que la gente escuche. Yo mismo apenas si me atrevo a hablar. Porque no hablo para mí, hablo para el bien de todos. Y tú también puedes hacerlo». El campesino se quedó pensativo. Miró el rostro de sus hijos iluminado por el fuego y sintió que, aunque la vida seguía difícil, algo en su interior comenzaba a transformarse. No sabía aún hacia dónde lo llevaría ese cambio, pero intuía que no estaba solo en el camino. El sol volvió a arder sobre San Miguel del Valle, y aunque el agua de la acequia había devuelto algo de esperanza, la realidad seguía siendo dura. Los precios en la tienda subían, los animales flacos buscaban sombra, y los niños, con las barrigas medio vacías, pedían más de lo que había en la olla. La esperanza no llenaba estómagos, y eso lo sabía bien Mateo. Esa semana, don Lino se presentó en la choza con su libreta de cuentas. «Mateo, ya es mucho tiempo. Si no pagas, no puedo seguir anotando tu nombre en la lista». Mateo bajó la cabeza avergonzado. «Lo sé, don Lino. Estoy buscando la manera». «Buscar no llena mis estantes», replicó el tendero con dureza. El silencio fue interrumpido por la voz tranquila del forastero. «A veces, el que más tiene que perder es quien más aprieta la soga». Don Lino lo miró con recelo. «¿Y tú quién eres para meterte en lo que no entiendes?» «Solo alguien que sabe que la riqueza no se mide en monedas», contestó el caminante, «sino en lo que uno es capaz de compartir». El tendero frunció el ceño, pero no replicó. Se marchó murmurando, mientras Mateo sentía una mezcla de vergüenza y alivio. «No debiste hablar así», dijo con voz baja. «A veces alguien tiene que decir lo que el corazón calla», respondió el hombre. Ese mismo día, Mateo decidió ir al pueblo vecino para vender leña. Tomó el burro, cargó la leña y emprendió el camino pedregoso. El forastero insistió en acompañarlo. El trayecto era largo. Subían y bajaban veredas, pasaban junto a magueyes y cactus, y el sol golpeaba sin misericordia. En el silencio del camino, Mateo se atrevió a confesar algo que llevaba guardado. «A veces siento que Dios me castigó. Perdí a mi mujer, la tierra se seca, mis hijos pasan hambre. Me pregunto qué hice mal». El caminante lo miró con ternura. «Dios no castiga con dolor. El dolor viene del mundo, de la vida misma, pero en medio de él, Dios nunca abandona». Mateo apretó los labios. «Es difícil creerlo cuando ves a tus hijos llorar de hambre». «Lo sé», respondió el hombre. «Pero también sé que cada lágrima puede convertirse en semilla». Llegaron al mercado del pueblo vecino. Allí, entre gritos de vendedores y olor a especias, Mateo ofreció la leña. Pocos compraban, porque la mayoría estaba igual de pobre, pero al final logró vender casi todo, obteniendo unas pocas monedas. De regreso pasaron por la iglesia del pueblo. El forastero se detuvo en la puerta. «¿Quieres entrar?», preguntó. Mateo dudó. Hacía meses que no entraba a un templo. Sentía que no tenía nada que ofrecer, ni siquiera fe. «Entra tú si quieres», dijo. «Entremos juntos», respondió el caminante. Dentro, el aire fresco contrastaba con el calor de afuera. Una vela solitaria iluminaba el altar. Mateo se arrodilló con torpeza, como quien ya no recuerda las palabras de la oración. El forastero permaneció en silencio, con los ojos cerrados. De pronto Mateo sintió algo extraño. No eran palabras que escuchara, sino una paz que lo envolvía, como si un peso invisible
se aligerara de golpe. Miró al caminante y lo vio inclinado, con una expresión de amor tan profundo que le pareció imposible en un ser humano común. «¿Quién eres en verdad?», susurró sin atreverse a decirlo en voz alta. El hombre abrió los ojos, lo miró y dijo con suavidad: «Soy alguien que recuerda lo eterno a los que han olvidado». El regreso a San Miguel fue silencioso. Mateo no sabía cómo interpretar lo que había sentido en la iglesia, pero dentro de sí algo ardía. Al llegar al pueblo, los niños corrieron hacia ellos. Traían en las manos mazorcas tiernas que habían cortado de la milpa. «Mira, papá, ya están creciendo más verdes». Mateo sonrió con lágrimas en los ojos. La tierra, que parecía muerta, empezaba a renacer, y en su corazón algo parecido sucedía. Esa noche, mientras todos dormían, salió al patio. Miró al cielo estrellado y susurró: «Si de verdad no me has olvidado, muéstrame cómo seguir». El viento sopló suave, como si la montaña respondiera, y en silencio supo que la respuesta ya estaba a su lado. Los días en San Miguel del Valle continuaron con la rutina de siempre, pero algo en el aire había cambiado. Aunque la pobreza seguía presente y las deudas no desaparecían, la gente comenzó a mirarse con otros ojos. Las familias compartían tortillas cuando sobraba, los niños jugaban juntos en la plaza sin rivalidades, y la acequia se mantenía limpia gracias a los turnos de vigilancia que ahora todos cumplían. Mateo, sin embargo, todavía cargaba con sus temores. Una tarde, mientras cortaba leña en el monte, se detuvo y dejó caer el machete. Sus manos temblaban. Recordaba la voz dura de don Lino y la mirada cansada de sus hijos. Sentía que cualquier paso en falso lo hundiría de nuevo en la desesperanza. El forastero, que lo acompañaba, se acercó en silencio. «Tu corazón late con miedo», dijo suavemente. «No es miedo», respondió Mateo tratando de sonar firme. «Es realidad. Si no pago mis deudas, me quitan lo poco que tengo. Si no llueve pronto, la milpa se perderá. No puedo engañarme». «El miedo se disfraza de realidad muchas veces», contestó el caminante. «Pero la verdad es que la vida sigue brotando incluso en la tierra más seca». Mateo respiró hondo y volvió a tomar el machete. Esa noche, al regresar, lo esperaban en la plaza. El padre Ramiro había convocado otra reunión. Los rostros se veían tensos. «Hermanos», dijo el sacerdote, «hemos recibido noticias. Los funcionarios del gobierno vendrán a inspeccionar nuestras tierras. Si consideran que ya no son productivas, podrían quitarlas y entregarlas a empresas que quieran explotarlas». Un murmullo de indignación recorrió a los presentes. «No pueden hacer eso», gritó un campesino. «Son tierras de nuestros abuelos», añadió otro. Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquella noticia era peor que la sequía. ¿Cómo defenderían sus parcelas si ni siquiera podían mostrar abundancia en los surcos? Don Gregorio, viejo y encorvado, levantó la voz con rabia. «Siempre lo mismo. Para los pobres no hay justicia. Nos arrancarán la tierra y quedaremos como mendigos». El silencio se hizo pesado. El forastero miró a la gente y habló con calma. «Nadie puede arrebatar lo que está sembrado en el corazón de un pueblo. Si permanecen unidos, ni la sequía ni los poderosos podrán borrarlos». Un joven lo interrumpió con dureza. «Tus palabras son bonitas, pero no alimentan ni defienden. ¿Acaso pelearás contra el gobierno por nosotros?». El caminante lo miró con compasión. «No vine a pelear con espadas, sino a despertar lo que ustedes ya tienen dentro, el valor de no rendirse». El padre Ramiro intervino. «Hermanos, el peligro es real, pero también lo es la fuerza de un pueblo que se une. Debemos mostrar que nuestras tierras aún dan fruto, que sabemos cuidarlas». Mateo con voz insegura se levantó. Tal vez podamos organizarnos para sembrar juntos en las parcelas más visibles. Si ven que la tierra está viva, no podrán quitárnosla tan fácil». El murmullo se reanudó. Algunos dudaban, otros asentían. Elena, la viuda, alzó la voz. «Yo sola no puedo con mi parcela, pero si alguien me ayuda podré mostrar cosecha». La maestra Clara añadió: «Mis alumnos pueden colaborar. No solo aprenderán de la tierra, también entenderán el valor de defender lo nuestro». Uno a uno los campesinos fueron aceptando. Incluso don Gregorio, con su mal humor, murmuró: «Si no hago nada, perderé lo poco que me queda. Haré mi parte». El plan se trazó esa misma noche. Al día siguiente, todos trabajarían en conjunto para sembrar frijol y calabaza
en las parcelas más cercanas al camino principal, las que los funcionarios inspeccionarían primero. Cuando la reunión terminó, Mateo caminó junto al forastero. «No sé de dónde sacaste esas palabras», dijo, «pero lograste que el pueblo entero cambiara de ánimo en un instante». «El valor siempre estuvo en ustedes», respondió el hombre. «Yo solo recordé dónde buscarlo». Esa noche, mientras los grillos cantaban y el cielo se llenaba de estrellas, Mateo se quedó despierto más tiempo del habitual. Pensaba en lo que enfrentaban, en la amenaza de perder la tierra, en la fragilidad de todo lo que amaba, pero, al mismo tiempo, sentía una fuerza nueva que lo sostenía. Miró hacia el rincón donde dormía el forastero y susurró en silencio: «Si de verdad eres quien empiezo a creer, no nos abandones ahora». El amanecer trajo consigo un movimiento inusual en San Miguel del Valle. Desde muy temprano, hombres, mujeres y niños se reunieron en las parcelas cercanas al camino principal. La idea era clara: mostrar que la tierra seguía viva, que no estaba abandonada como decían los rumores que corrían en la región. Mateo se levantó con el corazón agitado, preparó tortillas envueltas en un trapo y un jarro de agua fresca. Los niños lo acompañaban, emocionados de participar. El forastero iba a su lado, cargando una azada al hombro como cualquier campesino. La faena comenzó al ritmo de los machetes limpiando hierba, las palas removiendo la tierra y las voces que resonaban entre las lomas. Era como si todo el pueblo hubiera despertado de un largo letargo. Incluso don Gregorio, gruñón y cansado, se encontraba abriendo surcos junto a jóvenes que nunca antes habían trabajado fuera de su parcela. «Miren nada más», decía Elena, la viuda. «Hace años que no veía tanta gente junta en el campo». La maestra Clara organizaba a los niños para que recogieran piedras y las apartaran de los surcos. Sus risas daban un aire de fiesta a la jornada. El forastero, sin prisa, trabajaba con una fuerza tranquila que llamaba la atención de todos. No se cansaba, no se quejaba, y cada vez que alguien parecía rendirse, bastaba una palabra suya para levantar el ánimo. «El cansancio también se comparte», dijo en un momento, mientras ayudaba a un joven a seguir paleando. «Cuando uno se dobla solo, cae, pero si se apoya en el hermano, sigue adelante». Al mediodía, bajo un sol inclemente, la gente compartió tortillas, frijoles y agua. Sentados sobre piedras y troncos, se escuchaban conversaciones que antes parecían imposibles. Vecinos enemistados riendo juntos, hombres que nunca habían cruzado palabra, hablando de semillas y cosechas. Mateo observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Recordó la soledad en que había vivido desde la muerte de su esposa y la amargura que lo acompañaba. Ahora, en cambio, sentía que no estaba solo. Miró al forastero que repartía agua a los niños y se preguntó de nuevo quién era realmente aquel hombre. Por la tarde, comenzaron a sembrar las semillas de frijol y calabaza. Todos lo hicieron con un cuidado especial, como si cada grano representara no solo alimento, sino también la esperanza de conservar la tierra. El forastero, con manos firmes, sembraba y al mismo tiempo decía palabras que quedaban grabadas en los corazones. «Cada semilla lleva un misterio», murmuró. «Parece pequeña e inútil, pero guarda dentro la fuerza de un bosque. Así también es el bien. Cuando se siembra en silencio, puede transformar la vida entera». La gente lo escuchaba en silencio, como si algo profundo se revelara en esas frases sencillas. Al caer la tarde, las nubes comenzaron a cubrir el cielo. Un viento fresco descendió de la sierra, trayendo consigo el aroma de humedad. Los campesinos levantaron la vista con esperanza. «¿Será que llueve?», preguntó Elena con ojos brillantes. «Dios lo quiera», respondió don Gregorio, apoyado en su pico. Mateo cerró los ojos por un momento y recordó la oración que había susurrado noches atrás. «Si no me has olvidado, muéstrame cómo seguir». Sentía que esa respuesta estaba llegando en forma de comunidad unida y de semillas recién sembradas. De regreso al pueblo, el padre Ramiro los esperaba en el atrio de la capilla. «Hermanos, lo que hicieron hoy es un testimonio. Cuando los funcionarios vengan, no encontrarán campos muertos, sino un pueblo vivo». Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. El forastero permanecía en silencio, con la mirada puesta en el horizonte donde las nubes se volvían cada vez más oscuras. Esa noche, el trueno retumbó en las montañas. Los niños se despertaron sobresaltados y los mayores
salieron de sus casas para mirar al cielo. El viento trajo un olor a lluvia que hacía meses no sentían. Y entonces, sin aviso, comenzaron a caer las primeras gotas, lentas al principio, luego rápidas, hasta convertirse en un aguacero que golpeaba techos, mojaba calles y empapaba la tierra reseca. La gente salió corriendo de sus casas, riendo, levantando los brazos, bailando bajo la lluvia. Mateo, empapado, miró al forastero. El hombre también se dejaba mojar, con el rostro alzado al cielo y una sonrisa serena. Por un instante, a Mateo le pareció que la luz de los relámpagos no solo iluminaba el cielo, sino que revelaba algo más en ese rostro, una fuerza y una paz que no eran de este mundo. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, apenas audible bajo la lluvia. El forastero lo miró y respondió con ternura. «Alguien que vino a recordarte que nunca has estado solo». La lluvia cayó durante toda la noche. El golpeteo constante sobre los techos de teja y las paredes de adobe parecía un canto largamente esperado. Los niños dormían sonrientes, como si el agua hubiese entrado en sus sueños. Al amanecer, la tierra húmeda desprendía un aroma profundo, un perfume que llenaba de esperanza cada rincón del valle. Mateo salió temprano con sus hijos. Los surcos de la milpa brillaban oscuros y frescos. Las hojas del maíz se habían enderezado como si hubieran despertado de un largo letargo. El campesino se arrodilló, tomó un puñado de barro entre las manos y dejó que escurriera lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Papá, ya no se va a morir el maíz?», preguntó su hijo mayor. «No, hijo, ahora la tierra respira otra vez», respondió con voz quebrada. El pueblo entero celebraba la lluvia. En la plaza, mujeres encendían velas de agradecimiento frente a la Virgen de Juquila. Los hombres hablaban animados sobre lo que podrían cosechar. El padre Ramiro organizó una misa de acción de gracias al aire libre, con cantos que resonaban entre las montañas. Durante la misa, el forastero permaneció en silencio, sentado en un rincón, observando a la gente con una mirada llena de ternura. Cuando el sacerdote pidió a todos dar gracias, algunos campesinos se acercaron a él y lo invitaron a ponerse de pie junto al resto. El hombre accedió, pero sus palabras fueron breves. «No olviden que la lluvia cae sobre todos, justos e injustos. Así también la misericordia». La frase dejó un murmullo entre los presentes. Muchos lo miraban ya no como a un simple caminante, sino como alguien misterioso, imposible de descifrar. Esa tarde, mientras la comunidad se organizaba para reforzar los surcos y aprovechar el agua, llegaron noticias preocupantes. Los funcionarios del gobierno habían adelantado su visita. No llegarían en una semana, como se pensaba, sino en apenas 2 días. El miedo se coló de nuevo entre los campesinos. Don Gregorio fue el primero en hablar. «La lluvia es buena, sí, pero en 2 días no tendremos cosecha para mostrar. Ellos verán la tierra todavía débil y nos la quitarán». El silencio cayó sobre el grupo. Nadie sabía qué decir. Fue Mateo quien rompió el mutismo, con voz aún temblorosa. «Si mostramos que la comunidad trabaja unida, que no abandonamos la tierra, tal vez baste. No tenemos frutos aún, pero sí tenemos voluntad». El forastero, que estaba a su lado, añadió: «El fruto más valioso no se mide en mazorcas, sino en la fe de quienes siembran, aunque no vean todavía la cosecha». Las palabras encendieron algo en los corazones. Los hombres y mujeres acordaron que al día siguiente trabajarían desde el amanecer hasta el anochecer, para que las parcelas más visibles estuvieran cuidadas y sembradas. La jornada fue agotadora. Se escuchaban machetes, palas, voces organizando turnos, niños llevando agua y comida. Nadie se quedó en casa. El forastero estaba en todas partes, cargando piedras, reparando una cerca, animando a un anciano que quería rendirse. Su presencia daba fuerza, como si el cansancio se redujera al escucharlo. Al anochecer, cuando las estrellas comenzaban a aparecer, la comunidad se reunió en la plaza. El cansancio era evidente, pero también la satisfacción. Mateo habló en voz alta: «Hermanos, no sé qué pasará cuando lleguen esos hombres, pero hoy puedo decir que el pueblo está vivo». El aplauso fue espontáneo. Algunos lloraban, otros reían. El padre Ramiro elevó una oración breve, pidiendo que la justicia se hiciera presente. Esa noche, en su choza, Mateo no pudo dormir. Miraba el techo mientras pensaba en lo que vendría.
Se giró hacia el rincón donde el forastero descansaba y se atrevió a hablar en la penumbra. «Hermano, tengo miedo, y al mismo tiempo siento algo que no sé explicar. No sé quién eres, pero en ti hay algo que me da paz y me asusta al mismo tiempo». El hombre abrió los ojos y lo miró con serenidad. «Mañana tendrás tu respuesta, Mateo. Lo único que necesitas es no cerrar el corazón». El campesino guardó silencio. Cerró los ojos con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que algo grande estaba por suceder. El día de la llegada de los funcionarios amaneció con un aire distinto, denso, como si hasta las montañas supieran que algo decisivo estaba por suceder. Desde temprano, los campesinos se habían reunido en la plaza. Las mujeres preparaban café de olla en grandes cazuelas, los hombres afilaban machetes y acomodaban sus sombreros con nerviosismo, y los niños correteaban entre las bancas, aunque hasta ellos percibían que aquel no era un día cualquiera. Mateo despertó antes del canto del gallo. No había dormido casi nada. Las palabras del forastero la noche anterior retumbaban en su mente como un eco que no podía ignorar. «Mañana tendrás tu respuesta. Lo único que necesitas es no cerrar el corazón». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente ese hombre que había transformado a todo el pueblo en cuestión de días? Cuando salió de la choza, lo encontró sentado frente al fogón apagado, como si hubiera estado velando la noche entera. Su rostro reflejaba serenidad y sus ojos parecían esperar algo que los demás no alcanzaban a comprender. «Hoy vienen los del gobierno», dijo Mateo con voz cargada de ansiedad. «Lo sé», respondió el forastero, «y no vienen solo a ver la tierra, vienen a verlos a ustedes». Mateo frunció el ceño. «¿A nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que mostrar más allá de cansancio y deudas?» «Tienen fe, aunque aún no lo crean», contestó el hombre con una sonrisa. «Y cuando la fe se muestra, ni el poder más grande puede apagarla». Mateo bajó la mirada nervioso. Los funcionarios eran conocidos por su dureza. Había escuchado historias de otros pueblos donde habían confiscado tierras, desalojado familias enteras y vendido los campos a empresas que solo buscaban enriquecerse. ¿Qué podían hacer ellos contra semejante fuerza? A media mañana, una polvareda anunció la llegada de los vehículos oficiales. 3 camionetas blancas entraron por el camino principal, levantando nubes de polvo que parecían tapar el sol. Los niños dejaron de correr y se refugiaron detrás de sus madres. Los hombres se formaron en silencio, algunos con los brazos cruzados, otros con la mirada fija en el suelo. De las camionetas bajaron 4 hombres con camisas planchadas y botas relucientes. Uno de ellos llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Los otros 3 cargaban instrumentos para medir la tierra y tomar apuntes. Se miraban entre sí con expresión de superioridad, como quien llega a decidir el destino de otros sin pedir permiso. El líder, un hombre de mediana edad con bigote perfectamente recortado, se adelantó y habló con tono seco. «Buenos días. Venimos en representación del gobierno estatal. Nuestro deber es inspeccionar estas tierras y determinar si siguen siendo productivas o si deben ser reasignadas». Un murmullo de indignación recorrió al pueblo. Don Gregorio apretó el puño. Elena abrazó a su nieto con fuerza, y la maestra Clara miró a los funcionarios con firmeza. El padre Ramiro dio un paso al frente. «Bienvenidos a San Miguel del Valle. Somos un pueblo de trabajo y fe. Estas tierras son nuestras herencias. Las cuidamos con nuestras manos. Aquí encontrarán a hombres y mujeres dispuestos a defender lo que es suyo». El funcionario lo escuchó con desdén. «Las palabras no bastan, padre. Lo que necesitamos son pruebas. Si la tierra no produce, entonces está desperdiciada». Mateo sintió un ardor en el pecho. Quería hablar, pero la voz se le atascaba en la garganta. Miró al forastero, que permanecía al margen, tranquilo, como si supiera que todo estaba en manos del momento oportuno. Los funcionarios comenzaron a caminar hacia las parcelas cercanas al camino principal. Los campesinos los siguieron en silencio. El aire parecía detenerse. Cada paso levantaba el polvo húmedo que la lluvia había dejado, mezclado con el aroma fresco de la tierra mojada. Cuando llegaron a las parcelas, los funcionarios se sorprendieron. Los surcos estaban limpios. Las semillas de frijol y calabaza habían sido sembradas con cuidado, y las plantas de maíz mostraban un verde renovado después de la lluvia.
Aunque la cosecha aún no estaba lista, era evidente que la tierra no estaba muerta. Interesante, murmuró uno de los inspectores tomando notas. El líder frunció el ceño. Puede que haya brotes, pero eso no garantiza productividad. Una sola lluvia no cambia la realidad de la sequía. Los campesinos comenzaron a inquietarse. Sentían que por más que hubieran trabajado unidos, aquellos hombres no estaban dispuestos a reconocerlo. Fue entonces cuando Mateo, con el corazón latiendo fuerte, dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, esta tierra ha dado vida por generaciones. Lo que ven aquí es fruto de nuestra unión. Si no hubiera esperanza, no estaríamos todos juntos trabajando día y noche. El funcionario lo miró con frialdad. ¿Y tú quién eres para hablar por todos? Soy un campesino, respondió Mateo con voz firme. Uno que sabe lo que es ver a sus hijos con hambre y seguir sembrando aunque la tierra parezca negarse. El murmullo del pueblo lo respaldó. Varias voces se alzaron. Es verdad, la tierra sigue viva. No somos flojos, somos trabajadores. El líder se incomodó. Miró a sus colegas y luego al grupo. Entiendo su entusiasmo, pero el gobierno necesita resultados claros. No podemos mantener tierras improductivas. El silencio cayó de nuevo. Fue entonces cuando el forastero dio un paso al frente. Su sola presencia hizo que el murmullo se apagara. Los funcionarios lo miraron con sorpresa, como si recién lo notaran. ¿Y usted quién es?, preguntó el líder con desdén. El hombre lo miró con serenidad. Soy un viajero. No tengo tierras aquí, ni deudas, ni intereses. Solo tengo ojos para ver lo que tal vez ustedes no ven. El funcionario arqueó una ceja. ¿Y qué es lo que según usted vemos mal? Que la verdadera riqueza de esta tierra no está solo en el maíz ni en las calabazas, respondió con voz firme. Está en la fe de un pueblo que no se rinde. El silencio fue absoluto. Los ojos de los campesinos se llenaron de lágrimas. Las palabras del forastero parecían dar forma a lo que todos sentían, pero no sabían expresar. El funcionario rió con ironía. La fe no paga impuestos ni llena graneros. No, contestó el hombre sin alterarse, pero sin fe, ni los graneros llenos bastan para sostener un pueblo. Los campesinos aplaudieron espontáneamente. Algunos gritaban, «¡Así es! Con fe seguimos adelante». El funcionario se notaba incómodo. No esperaba que aquel grupo de campesinos, al que consideraba débil, se mostrara tan unido. Mateo, viendo la tensión, se adelantó de nuevo. «Señor, tal vez no tengamos todo lo que ustedes quieren ver, pero aquí estamos, todos juntos. No nos rendimos ni siquiera cuando pensábamos que la tierra estaba muerta. ¿Eso no merece respeto?». El funcionario guardó silencio, incapaz de responder. El padre Ramiro alzó la voz. «El respeto no se pide, se reconoce. Este pueblo merece que se le dé la oportunidad de seguir luchando». Las nubes comenzaron a cubrir el cielo otra vez. Un viento fresco recorrió la parcela, levantando polvo y hojas. Los campesinos miraron al forastero, que levantaba la vista hacia lo alto con una calma que desarmaba. Mateo sintió que aquel instante no era casualidad. Algo más grande estaba sucediendo, algo que iba más allá de simples inspecciones y papeles oficiales. El forastero se giró hacia la gente y dijo en voz clara, «Hoy no se juega solo el futuro de estas tierras, sino el de sus corazones. No olviden quiénes son ni a quién pertenecen realmente». Un estremecimiento recorrió a los presentes. Incluso los funcionarios, por un momento, parecieron descolocados ante la fuerza de esas palabras. Mateo miró al hombre con el corazón agitado. Una sospecha que había crecido día tras día ahora ardía con más fuerza que nunca, pero todavía no podía decirlo en voz alta. La tensión en la parcela podía cortarse con un cuchillo. Los funcionarios hablaban entre ellos en voz baja, revisando papeles y murmurando cifras, mientras los campesinos aguardaban expectantes. Nadie se movía. El silencio era roto, solo por el zumbido de los insectos y el crujido de las botas sobre la tierra húmeda. Mateo sentía que el corazón le golpeaba el pecho. Sus manos, curtidas de tanto trabajar, temblaban sin razón aparente. Miraba a sus vecinos, a sus hijos que se asomaban curiosos desde la fila de mujeres, y a don Gregorio, que apretaba los labios con rabia contenida. La idea de perder la tierra era insoportable. Sin ella no habría sustento, ni raíces, ni memoria. El líder de los funcionarios se giró hacia el grupo y dijo con voz seca, «Hemos visto las parcelas y tomado nota de los cultivos.
La decisión no depende solo de lo que vemos aquí, sino de lo que dictan las leyes y los informes que tenemos. Un murmullo de inquietud recorrió al pueblo. Helena, con lágrimas en los ojos, gritó: «Las leyes no conocen nuestro sudor». El hombre la miró con fastidio, como quien tolera un ruido molesto. «Señora, entiendo su pasión, pero nosotros debemos cumplir con nuestro trabajo». Entonces, el forastero dio un paso al frente. Su figura parecía sencilla, pero su voz resonó con una fuerza inesperada. «El trabajo de ustedes puede estar escrito en papeles. El de este pueblo está escrito en la tierra y en los corazones. Díganme, ¿qué pesa más en los ojos de Dios?». El funcionario se quedó helado. No supo qué responder. El pueblo entero guardó silencio, expectante. Fue don Gregorio, el viejo gruñón, quien rompió la quietud. «Yo llevo más de 70 años en este campo. He visto sequías, plagas, tormentas, pero jamás vi a la gente tan unida como ahora. ¿Y quieren quitarnos lo poco que tenemos justo cuando volvemos a levantarnos? Eso no es justicia». Los murmullos crecieron. La maestra Clara levantó la voz con firmeza. «Aquí no solo sembramos maíz, sembramos dignidad en nuestros niños. Si nos arrebatan las tierras, no solo matan plantas, matan futuro». Los funcionarios se veían incómodos. El líder trató de mantener la compostura. «No somos enemigos de ustedes, solo cumplimos órdenes. Las órdenes que destruyen la vida no vienen de Dios», replicó el forastero con calma. «Y tarde o temprano, quienes las obedecen también deben responder por ello». La multitud estalló en aplausos y gritos de aprobación. Era como si cada palabra del caminante se transformara en fuego que encendía los corazones. Mateo, conmovido, se adelantó. «Señores, no pedimos limosna ni regalos, solo pedimos que nos dejen lo que es nuestro. Nosotros trabajamos, nosotros sembramos, nuestros hijos comen de esta tierra. Si nos la quitan, ¿qué quedará de nosotros?». Los niños comenzaron a gritar: «La tierra es nuestra, no nos la quiten». El funcionario con la carpeta apretó los papeles contra el pecho. Miraba a los niños y parecía incomodarse. El líder se pasó la mano por el bigote, tratando de recuperar el control. «Entiendo su posición, pero la decisión final no está en mis manos. Yo debo reportar lo que vi, y mi informe influirá en lo que se resuelva en la capital». «Entonces escriba la verdad», dijo el forastero mirándolo a los ojos. «Escriba que este pueblo está vivo, que la tierra respira, que las manos que la trabajan no se rinden. Si miente, no engañará a este pueblo, sino a su propia conciencia». El funcionario bajó la mirada. Por un instante, su rostro mostró duda. El padre Ramiro dio un paso adelante con la cruz en alto. «Hijos, este momento no es solo para defender la tierra, sino para recordar quién nos dio la vida. Todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Confiemos en Él». La gente comenzó a rezar en voz alta. Un murmullo de oraciones llenó la parcela. «Padre nuestro que estás en los cielos». El eco de esas voces se mezclaba con el viento que soplaba entre los surcos. De pronto, una nube oscura cubrió el sol y el cielo tronó con fuerza. Los funcionarios se miraron nerviosos. Los campesinos levantaron el rostro, sintiendo que la naturaleza misma se unía a su clamor. Fue entonces cuando Mateo miró al forastero. Su rostro estaba iluminado de una manera extraña, no por la luz del sol, sino por algo más profundo, más imposible de describir. Su mirada era de amor infinito, de paz indestructible, y en ese instante Mateo comprendió. El corazón le dio un vuelco. Sus labios temblaban. Apenas pudo susurrar: «¿Eres tú?». El forastero lo miró con ternura y asintió suavemente, como quien confirma un secreto guardado demasiado tiempo. Los campesinos lo notaron. Algunos se quedaron paralizados, otros cayeron de rodillas y un murmullo se extendió. «Es el Señor, es Jesús». El líder de los funcionarios retrocedió, confundido. «¿Qué es esto? ¿Un truco? ¿Qué significa?». El hombre de mirada eterna habló, y su voz fue clara como el agua que brota de una fuente pura. «Yo soy el que camina con ustedes en el cansancio. Yo soy el que no abandona al pobre ni al olvidado. Vine a recordarles que la esperanza no muere, aunque la tierra se seque y el mundo les dé la espalda». Un silencio reverente cubrió la parcela. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Era como si hasta el viento hubiera detenido su marcha para escuchar. Mateo cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor,
No soy digno de que entres bajo mi techo, pero has estado conmigo todo este tiempo. Jesús lo levantó suavemente. Mateo, tu fe, aunque pequeña, abrió la puerta, y esa fe salvará a tu pueblo. Los niños corrieron hacia él y lo abrazaron sin miedo. Jesús los recibió con los brazos abiertos, acariciando sus cabecitas con ternura. Elena lloraba en silencio, la maestra Clara juntaba las manos en oración, y hasta don Gregorio, el viejo gruñón, se dejó caer de rodillas, murmurando: «Perdóname, Señor, por mi dureza». Los funcionarios atónitos no sabían qué hacer. Uno de ellos dejó caer la carpeta al suelo. El líder tartamudeó: Yo no entiendo». Jesús lo miró directamente. «No necesitas entender ahora. Solo escribe la verdad y no temas a los hombres. La justicia no pertenece a un gobierno, sino al reino de Dios». El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. El pueblo entero, de rodillas, comenzó a cantar un himno antiguo que sus abuelos habían entonado en tiempos de persecución. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Las voces se elevaron al cielo, y el viento las llevó más allá de las montañas. Mateo, con lágrimas, sentía que su corazón ardía como fuego. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La revelación había caído como un rayo en el corazón de San Miguel del Valle. Nadie podía negar lo que sus ojos veían y lo que sus almas sentían. Aquel forastero cansado, aquel hombre de mirada serena que había compartido agua, pan y trabajo, era en verdad Jesús. La certeza no necesitaba explicaciones. Estaba en la piel, en el aire, en cada lágrima derramada por los campesinos arrodillados en la tierra húmeda. Mateo se mantenía de rodillas, con la frente inclinada. Recordaba la primera vez que lo había visto caminar por el sendero polvoriento, pidiendo solo un poco de agua. Ahora entendía que no era casualidad, que ese encuentro había sido preparado desde mucho antes, quizá desde antes de que él mismo naciera. Jesús extendió las manos hacia la multitud. Su voz resonó clara: «He venido a caminar entre ustedes para mostrarles que no están solos. La tierra que aman no es solo barro y semillas, es memoria, es fe, es comunidad. Defiéndanla, pero sobre todo, cuiden el amor que los une, porque sin amor incluso la tierra fértil se vuelve desierto». Las mujeres lloraban en silencio, los niños reían como si jugaran con un amigo cercano, y los hombres, endurecidos por años de trabajo y desconfianza, sentían que sus corazones se ablandaban. Don Gregorio, con la voz quebrada, murmuró: «Señor, pensé que ya no había esperanza para viejos como yo». Jesús se inclinó hacia él y le tocó el hombro. «Mientras tengas aliento, hay esperanza. Tú aún puedes enseñar a los jóvenes la fuerza de la perseverancia». El anciano lloró como un niño, liberando años de amargura. Los funcionarios, confundidos, se mantenían apartados. El líder, con el rostro pálido, preguntó temblando: «¿Qué quiere de nosotros?». Jesús lo miró con compasión: «Lo mismo que de todos, que actúen con justicia y misericordia. No teman a perder poder, teman a perder el alma». El hombre bajó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima asomó en sus ojos. Sus compañeros dejaron de tomar notas. Uno de ellos cayó de rodillas junto al pueblo, incapaz de resistir la fuerza de aquella presencia. Mateo se levantó lentamente, todavía con lágrimas en el rostro. «Señor, yo siempre pensé que no era suficiente, que mis manos pobres, mi fe pequeña y mis deudas me hacían indigno. Pero tú entraste en mi casa y compartiste mi pan duro. ¿Por qué yo?». Jesús lo miró con ternura infinita. «Porque en tu pobreza abriste la puerta, y quien abre su puerta al necesitado, la abre también a Dios». El campesino sintió que el pecho le ardía. Sus hijos corrieron y se aferraron a Jesús, y él los levantó en brazos como quien sostiene al tesoro más grande. El padre Ramiro se adelantó con la cruz en la mano y dijo con voz emocionada: «Señor, este pueblo te reconoce. Quédate con nosotros. No nos dejes». Jesús sonrió: «No me voy. Estaré en cada uno de ustedes cuando compartan el pan, cuando se unan en el trabajo, cuando se perdonen unos a otros. Yo no me aparto, aunque no me vean con estos ojos». Entonces, el cielo se iluminó con un resplandor que no venía del sol ni de relámpagos. Era una claridad suave, como la de un amanecer eterno. El pueblo entero sintió una paz que jamás habían conocido.
Los pájaros cantaron, y el viento llevó el eco de aquellas palabras hasta las montañas más lejanas. Jesús levantó la mano y bendijo la tierra, que esta milpa dé fruto abundante. Que nunca falte el pan en sus mesas, que sus corazones se mantengan firmes en la fe. Una brisa fresca recorrió los surcos y las plantas se sacudieron como si celebraran también. Los campesinos cayeron rostro en tierra, adorando en silencio. Cuando levantaron la mirada, Jesús ya no estaba físicamente entre ellos, pero en el aire permanecía su presencia, tan real como el agua en los ríos y el fuego en el fogón. Mateo, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, se puso de pie. Hermanos, Él nos ha mostrado el camino. No tengamos miedo. Si somos capaces de abrir la puerta a un forastero, somos capaces de abrir la puerta a la esperanza. El pueblo entero lo escuchó con atención. Nadie volvió a hablar de rendirse. Nadie volvió a dudar de la fuerza que los unía. Los funcionarios, conmovidos, guardaron silencio. El líder recogió la carpeta del suelo, la sostuvo en sus manos y con voz firme declaró: «Mi informe dirá que estas tierras son productivas y que este pueblo merece conservarlas. No me importa lo que digan en la capital. Yo vi la verdad con mis propios ojos». Un grito de júbilo estalló entre los campesinos. La plaza se llenó de cantos, abrazos y lágrimas de alegría. Los niños corrían descalzos bajo la lluvia que volvía a caer suavemente, como confirmando la bendición. Esa noche, San Miguel del Valle se iluminó con velas en cada casa. La gente se reunió en la plaza, compartiendo comida, cantos y testimonios. El padre Ramiro dirigió una misa al aire libre y todos juraron vivir en unidad y gratitud. Mateo, sentado junto a sus hijos, miraba el cielo estrellado. Recordaba cada palabra de Jesús, cada gesto, cada mirada. Ya no tenía miedo. La pobreza seguía allí, las deudas no habían desaparecido, pero ahora sabía que nada podía vencerlos mientras permanecieran unidos en la fe. Con el corazón encendido, susurró: «Señor, nunca más cerraré mi puerta, porque aprendí que cuando se abre al cansado, se abre al eterno». El eco de esas palabras se unió al canto del pueblo, y la noche quedó marcada como el día en que un campesino ofreció ayuda a un forastero cansado y descubrió que era Jesús, dejando en ellos palabras eternas que jamás se apagarían.